Ahí está. Ocultar. Vale, voy a empezar con un pequeño aviso. Ahí en el muro de publicaciones, es muy probable que se les haya pasado. Casi no se ve. No les avisó de manera personal. Pero se encuentra publicado un enlace a, a Kahoot. Sale a un reto, a un challenge. ¿Sale? Que lo voy a contar como primera actividad. ¿Sale? Es el mismo ejercicio que hicimos la clase de ayer. ¿Sale? Solamente modifiqué un poquito en las imágenes para que no haya duda en algunos circuitos. ¿Sale? Yo creo que lo voy a publicar más tarde en tareas para que les avise. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Vamos a eh, trabajar con algunos circuitos resistivos. Solamente queremos encontrar resistencia total. ¿Sale? Y ya hicimos uno la clase pasada, uno sencillito. Vamos a hacer otros la clase de hoy. Nosotros somos de principios, imágenes. Vamos a usar estos. ¿Sale? Este de aquí. Entonces, la única modificación que hice fue agregarle este simbolito. ¿Sale? ¿Sale? Que el símbolo que tenemos aquí adentro de este círculo es una omega, que es el símbolo de los ohms, y esta flechita que lo cruza significa que es un medidor de ohms o un ohmmetro. ¿Sale? Es decir, que aquí entre estos dos puntos estamos colocando eh, nuestro multímetro, nuestro ohmmetro, para medir la resistencia total. ¿Sale? Si aquí tenemos algo conectado, entonces esto ahora sí ya cuenta como una derivación. ¿Sale? Y resistencia R1 y R2, como tenemos una derivación, ya no pueden estar conectadas en serie. Cuando aquí no había nada, sí se puede pensar que estas dos están conectadas en serie. ¿Sale? Porque cuando tenemos una rayita dibujada, por ejemplo, si aquí yo dibujo una raya, como esa raya no está conectado a nada, ¿sale? No cuenta como derivación. ¿Sale? Entonces, era algo que pasaba por acá, pero con el hecho de dibujar aquí el ónmetro, ya no hay duda de que esta conexión se trata de una derivación. ¿Sale? Para poder reducir estos circuitos, tenemos que identificar bien si el par de resistencias que estamos viendo, estamos analizando, están conectadas en serie o están conectadas en paralelo. Dependiendo de la conexión, es la fórmula que vamos a utilizar para reducir. ¿Vale? Dos resistencias tienen el equivalente a una sola, y la forma en la que va a tener esta resistencia equivalente pues va a depender del tipo de conexión. Y dimos un par de reglas para identificar una conexión en serie y otra regla para identificar una conexión en paralelo. Conexión en serie deben de tener uno de sus terminales en común, pero muy importante, sin derivaciones. En el momento que exista una derivación en el medio, ya le bailamos. ¿Sale? Ya no están conectadas en serie. Y para que estén conectados en paralelo, solamente nos pide que sus dos terminales estén conectados en común. ¿Sale? Ahí no importa si tenemos derivaciones, siempre que esas dos resistencias tengan sus dos terminales en común, están en paralelo. ¿Va que va? Entonces tenemos este de aquí,
Vamos a ponerle ejemplo. Determine resistencia total. ¿Vale? También les di una recomendación, un tip para poder reducir circuitos. Hay que empezar desde desde los elementos más alejados a los puntos de medición o fuente de alimentación. Ahorita que ya le dibujé el ónmetro, pues ya queda más claro cuáles son los puntos de medición. Vamos a poner esta recomendación por aquí en chiquito. ¿Sale? Ok, ¿cuáles son estos elementos más alejados? Vienen siendo conveniente, no, aquí no coinciden. Vienen siendo resistencia R2 y resistencia R3. ¿Vale? Son los elementos que se encuentran más alejados de mis puntos de medición. Entonces, queremos saber qué relación tiene resistencia R2 con resistencia R3. ¿Sale? Resistencia, uy, eso no lo quería mover. Resistencia R2 con resistencia R3, creo que lo hice muy grande. Tienen en común, no se ve, ¿vale? Uno de sus terminales, R2, R3, tienen un terminal en común, ¿sale? Y no tenemos derivaciones. Entonces quiere decir que esas dos están conectadas. En serie, ¿sale? Quiere decir que hay un circuito equivalente a este de aquí. El siguiente lo voy a dibujar más chiquito. Vamos a dibujar mi ónmetro. Resistencia R1. Resistencia R4. Y por aquí estaba R2 y R3. Resistencia equivalente 2, 3. Esta resistencia equivalente R2, 3. Como estas dos estaban en serie, pues esta es la suma de R2 más R3, que es 2 más 2. ¿Vale? Ahora tenemos que hacer otra reducción. ¿Sale? Los elementos más alejados a la fuente, o en este caso a mi objeto de medición o mis puntos de medición, serían R4 y R2, 3. ¿Vale? Pero aquí tenemos una derivación. ¿Sale? Significa que no están conectados en serie. Su otro terminal no se tocan entre ellos, entonces tampoco están en paralelo. Esa no me serviría.
La que sí me sirve es estos dos, ¿vale? R1 con R123, pero R1 con R23. Tenemos un terminal común. Tenemos terminal común y no tenemos derivaciones. Significa que estas dos están conectadas en serie y que podemos hacer una reducción más. Nuestro medidor, pero de color azul, negro. Medidor, un metro. R4 y esta es R1, 2, 3. Que otra vez estaban en serie, pues es la suma de R1 más R2, 3. Que es 2 más 4 igual a 6. ¿Sale? Para hacer la siguiente reducción, tenemos que identificar, ya solamente quedan dos resistencias, pues ya no hay mucho de dónde escoger. Entonces hay que ver qué relación tienen resistencia, las dos resistencias que quedan, resistencia 4 con la resistencia equivalente 1, 2, 3. ¿Sale? Tienen dos terminales en común. Vamos a ponerlo por aquí. R4 y R. No, para que vaya en orden, vamos a ponerlo aquí abajo. R1, 2, 3 tienen dos terminales en común. Por lo tanto, están en paralelo. Están conectadas. ¿Sale? Como están conectadas en paralelo, quiere decir que existe otro circuito que es equivalente al que tenemos ahí dibujado. Y como ya es la última resistencia, en lugar de ponerle resistencia 1, 2, 3, 4, resistencia equivalente 1, 2, 3, 4, le vamos a poner R total. Como la conexión es en paralelo, tenemos que utilizar la fórmula de resistencias en paralelo. La fórmula de resistencias en paralelo, por acá en nuestra super tablita, pusimos el inverso de la suma de los inversos, pero la que vamos a estar utilizando es más bien esta otra, hasta para allá. Producto entre la suma. ¿Sí? Es más útil utilizar este de aquí que el inverso de la suma de los inversos. Más fácil de aprender. Producto entre la suma de las resistencias. Por acá, producto R4 que se multiplica con R1, 2, 3 entre R4 más R1, 2, 3. ¿Sale? Sustituimos y hacemos operaciones. R4, ¿cuánto vale R4? R4 vale 3. 3 que multiplica a 6 entre 3 más 6. Acá nos da 18, acá nos da 9. Esto nos da 2 ohms. ¿Vale?
Entonces, empezamos con los elementos que estén más alejados a la fuente, identificamos su tipo de conexión, si están conectados en serie, en paralelo. Aquí nos dimos cuenta de que había un terminal común, sin derivaciones. Entonces concluimos que estaban conectados en serie. Dibujamos su circuito equivalente, ¿vale? Y buscamos ahora cuál va a ser nuestra próxima reducción. Intentamos con los elementos más alejados, vimos que había una derivación, no estaban en serie, tampoco estaban en paralelo, entonces probamos con otras dos resistencias, que fueron R1 y R23. Tenían un terminal en común, sin derivación, que concluimos que estaban conectados en serie. R1 y R23 conectados. Como están conectados en serie, ¿sale? Existe otro circuito equivalente donde estas dos resistencias ya es una sola. Utilizamos aquí la fórmula de resistencias en serie, que es nada más una suma directa. 2 más 4 nos dio 6. Ok. Y después buscamos cuál es nuestra próxima reducción, que es, pues ya nomás nos quedan dos resistencias, pues hay que clasificar su tipo de conexión. En este caso las identificamos como que tenían dos terminales en común. Eso significa que estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Como están conectadas en paralelo, hay un circuito equivalente donde estas dos resistencias se hicieron una y la fórmula o el valor que le vamos a dar a esta resistencia equivalente nos lo va a dar la fórmula de resistencias en paralelo, producto entre la suma. Sustituimos, hacemos las operaciones y encontramos una resistencia total de 2 ohms, la que va bastante facilito. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Ya no lo voy a dibujar tan grande como este. ¿Sale? Si tienen dudas o voy muy rápido, me pueden decir o me pueden comentar la siguiente clase. Creo que este tamaño está bien. Ejemplo 2. Lo mismo, determine R total. ¿Sale? Tenemos que hacer reducciones de las resistencias que se encuentran en este circuito. Otra vez seguimos esta recomendación, que es reducir tomando en cuenta los elementos más alejados a la fuente de alimentación o puntos de medición. ¿Vale? Punto de medición. Va que va. ¿Quiénes son los elementos más alejados? Aquí está súper facilito. Son resistencia R3 y resistencia R4. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, antes de eso, hay que identificar primero cómo están conectadas estas dos resistencias. Tenemos un terminal en común y del otro lado, pues no, hay algo en el medio, entonces ya no están conectados en su segundo terminal. Entonces tenemos un terminal común y no hay derivaciones
¿Sale? ¿Qué significa esto? Que R3 y R4 están conectados en serie. ¿Sale? ¿Qué es esto? ¿Qué podemos hacer? Nuestra primera reducción. R1. Ay, no es cierto. R2 y R3,4. Estas resistencias 3 y 4 se fusionan, ¿sale? Se convierten en una resistencia equivalente, que es 3,4. Y como estaban conectados en serie, utilizamos la fórmula de resistencias en serie, que es R3 más R4. Sustituimos y hacemos las operaciones. Son 6 más 4, que 4 tan feo. Nos da 10 ohms. ¿Sale? Siguiente paso, hay que identificar ahora las resistencias más alejadas, otra vez, y ver cómo están conectadas una con la otra. Las más alejadas son R2 y equivalente 3,4. ¿Cómo están conectadas estas dos? ¿Sale? Tenemos aquí una conexión, un terminal en común. Tenemos por acá dos terminales. ¿Sale? Que este es de este, no vayamos a confundir. Dos y R. Como están conectados en paralelo, existe un circuito equivalente R1, R2, 3,4. Esta resistencia equivalente 2, 3, 4. Como estos están conectados en paralelo, significa que tengo que utilizar la fórmula de reducción en paralelo. ¿Dónde está esta tablita? Fórmula de... Ay, se cayó mi cámara. Mejor la apago. Aquí ya sí. Elementos que están conectados en paralelo es el eh, producto entre la suma. Entonces, por acá. Producto entre la suma. ¿Producto de quién? R2 que multiplica R3,4 entre R2 más R3,4. Sustituimos y hacemos las operaciones. R2 vale 5 y R3,4 vale 10. Aquí tenemos 5 más 10, 50 entre 15. ¿Cuánto nos da eso? 50 entre 15 nos da 3,333 ohms. ¿Para qué va?
Y ya solamente nos quedan dos resistencias. Nos queda resistencia R1 y resistencia 234. Identificamos su tipo de conexión. Tenemos un terminal común y ya. Ese terminal común no tiene derivaciones. ¿Vale? Un terminal común sin derivaciones. Una conexión en serie. Esto es equivalente a un circuito. Nuestro ónmetro. Y como ya solamente queda una resistencia, le vamos a poner resistencia equivalente total, que es R1 más R2,3,4. ¿Vale? Sustituimos y hacemos las operaciones. ¿Cuánto vale R1? Vale 1 ohm. 1 más 3.33. Esto nos da 4.333. ¿Para qué va? Entonces, igual que en el ejercicio anterior, empezamos con los elementos más alejados, identificamos su tipo de conexión, nos dimos cuenta que están conectados en serie, entonces reducimos estas dos resistencias, las convertimos a una sola, sale una resistencia equivalente que es la suma de las dos resistencias originales. Volvemos a identificar elementos más alejados, su tipo de conexión, notamos que hay dos terminales común. Entonces, esto significa que tenemos una conexión en paralelo. Esas dos resistencias equivalen a una sola, que está dado por la fórmula de paralelo, producto entre la suma. Sustituimos, hacemos operaciones y encontramos 3.333. De las dos resistencias que quedan, volvimos a identificar conexión. Yes. Y nos dimos cuenta que tienen un terminal común sin derivación, entonces están conectados en serie. ¿Vale? Entonces, estas dos resistencias se vuelven una sola o son equivalentes a una resistencia que está dada por la suma de las dos originales. Sustituimos, hacemos las operaciones y encontramos nuestro resultado. ¿A qué va? Sencillito, ¿no? Vamos a hacer otro más. Ah, sí. Ok. Ejemplo número 3. Creo que nos falta este nada más. Ejemplo número 3. Nos piden determinar otra vez resistencia total. Determine resistencia total. Otra vez seguimos esta recomendación. No siempre
No siempre nos va a funcionar, pero funciona la mayoría de las veces. ¿Sale? Empezamos con los elementos más alejados a la fuente o puntos de medición. ¿Sale? Puntos de medición son estos de aquí. ¿Sale? Puntos de medición. ¿Cuáles son los elementos más alejados? Son resistencia 4 y resistencia 5. ¿Qué va? ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? Tenemos un terminal en común. Por acá tenemos algo en el medio, entonces ya no pueden estar conectados en paralelo. Pero sí tenemos un terminal común y no hay derivación. Ponerle un terminal común sin derivaciones. ¿Sale? Quiere decir que existe un circuito equivalente a este que acabamos de dibujar o este que tenemos originalmente, donde hay nuestro ónmetro R1, R2 se queda sin cambio, R3 se queda sin cambio y R4 y R5, esas dos se fusionaron para hacer una sola, que es R45. R45. Están conectadas, hacia aquí me faltó ponerle. Por lo tanto, conectadas en serie. Tenemos conexión en serie. Esta resistencia equivalente 4, 5, como están conectadas en serie, es la suma de las resistencias originales, que son 4 y 5. Pues sustituimos, hacemos operaciones. 2 más 4 nos da 6. ¿Vale? Ok, siguiente reducción. Fíjense, tomando en cuenta los elementos más alejados a mi fuente, tenemos estas dos. Resistencia 3 y resistencia 4, 5. Play video games. Play video games. Y también tenemos resistencia R2. Si somos un poquito observadores, nos vamos a dar cuenta que las tres están conectadas en paralelo. ¿Sale? Entonces pudiéramos reducir las tres de golpe, pero vamos a concentrarnos en reducir de a dos. ¿Sale? Es decir, vamos a reducir nada más 3 con 4, 5 y ya. ¿Sale? Porque si queremos tomar las tres, entonces la formulita de producto entre la suma ya no me va a servir. ¿Sale? Esta nada más sirve para cuando estamos trabajando de a dos resistencias. Tendría que usar el inverso de la suma de los inversos. Y también arruina un poquito nuestro futuro algoritmo. Entonces, aquí encontramos dos terminales en común, ¿sale? Por lo tanto, están conectados en paralelo. Significa tenemos un circuito equivalente
que equivale al circuito original. Ónmetro con resistencia R1, R2 y R3 se fusiona con 4, 5. R3, 4, 5. Como están conectados en paralelo, vamos a utilizar la fórmula de reducción en paralelo, que es producto entre la suma, producto de las resistencias originales entre la suma de resistencias originales, R4, 5. Sustituimos y hacemos operaciones. Aquí son 6 y 6. Entre 6 más 6. 36 entre 12 nos da 3. ¿Para qué va? Ahora sí, revisamos conexión en los elementos más alejados. Están conectadas. ¿Sale? ¿Cómo? Tenemos dos terminales en común. Por lo tanto, están conectados en paralelo. Aquí me faltó una flechita. Y le sigo poniendo esta flechita. R1, R equivalente, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Como es una resistencia equivalente a dos resistencias que están conectadas en paralelo, debemos utilizar la fórmula de reducción o de resistencias equivalentes en paralelo, que es producto de las resistencias originales entre la suma de resistencias originales. Resistencias originales son R2 y R345. Es producto de R2 con R345. R2 más R345. Sustituimos y hacemos las operaciones. Sale. 6, 6, ok. Tenemos 9 por acá. Por acá tenemos 3. 9 más 3. Tenemos 27. Tenemos 12. ¿Cuánto nos da? 27 entre 12. Nos da 2.25. Y ya solamente quedan dos resistencias. Hay que identificar cómo están conectadas esas dos. Ahí no hay mucho pierde, pero igual hay que hacer nuestro análisis para identificar. Tenemos un terminal en común. ¿Sale? Sin derivaciones. Significa que están conectados en serie. Pues habrá un circuito equivalente al original con dos resistencias. Y como ya solamente queda una resistencia, le vamos a poner resistencia total. Como están conectados en serie, utilizamos la fórmula de conexión en serie, que es R1 más R2, 3, 4, 5.
Sustituimos y hacemos las operaciones. R1, ¿cuánto le pusimos a R1? R1 vale 3. 3 ohms más 2.25 son 5.25 ohms. ¿Sale? Entonces, fíjense, seguimos nuestra recomendación, empezamos con los elementos más alejados, identificamos conexión y dentro de este proceso de identificar conexión, encontramos un terminal común sin derivaciones. Podemos decir que están conectados en serie. Dibujamos el circuito equivalente. Le hacemos el cálculo para encontrar esta resistencia equivalente. Identificamos o trabajamos nuevamente con las dos resistencias más alejadas. Encontramos su tipo de conexión que son con dos terminales en común. Significa que están en paralelo. Dibujamos circuito equivalente. Encontramos el valor de esta resistencia equivalente. Trabajamos otra vez con las dos más alejadas. Nos damos cuenta de que tienen dos terminales en común. Significa que están conectadas en paralelo. Dibujamos circuito equivalente. Encontramos el valor de esta resistencia equivalente. Y de las dos que quedan, otra vez identificamos conexión. Un terminal en común sin derivación. Nos indica que se trata de algo que está conectado en serie. Usamos fórmula de reducción de elementos conectados en serie. Sustituimos, hacemos las operaciones. Y ya está. Ok, va. Si se fijan, el procedimiento entre un circuito y otro no es exactamente igual, ¿sale? Pero si lo vemos en forma de un algoritmo, ¿sale? Los pasos a seguir son casi iguales, ¿sale? Identificar conexión, reducir, dibujar circuito equivalente, obtener valor, identificar conexión, reducir, ¿sale? Es un proceso que se está repitiendo hasta que llegamos a una resistencia solita. ¿Sale? Identificar conexión en los elementos más alejados, reducir, dibujar circuito equivalente, calcular el valor de la resistencia equivalente y repetir este proceso hasta que nos quede una sola resistencia. ¿Sale? Muy importante que sí se acostumbren a redibujar los circuitos equivalentes. Ahorita pueden decir, no, puedo hacer los cálculos de manera mental y no hay problema. Cuando empecemos a ver voltajes y corrientes, que muy probablemente sea la siguiente clase, no, que va a ser a partir de la siguiente clase, el tener estos dibujos de los circuitos equivalentes nos va a ayudar a resolver los circuitos. Y otra cosa, otra buena costumbre que les recomiendo que hagan es que pongamos estas etiquetas a las resistencias equivalentes, que le pongamos resistencia 3, 4, 5, resistencia 2, 3, 4, 5. Puede parecer como que estamos escribiendo de más, pero el que tengamos esta etiqueta, ese nombre, por ejemplo, si yo lo leo, pues me indica que esa resistencia es el equivalente de la resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, ¿vale? Que la resistencia 3, 4, 5 es el equivalente de 3, 4 y 5, ¿sale? Cuando estamos en la materia de introducción a la física, es muy probable que le
le pusiéramos etiquetas a la resistencia equivalentes como A, B, C, D, hasta que se nos acabaran las letras. Pero cuando estamos revisando los apuntes, eso no nos dice de dónde salieron esas resistencias. ¿Sale? Entonces, habría que seguir procedimiento para saber de dónde salieron. Igual, ahorita que estamos trabajando con puras resistencias, puede ser que no haya tanto pierde, pero les digo, en el momento que empiecen a participar voltajes y corrientes, estas etiquetas nos van a ayudar bastante. ¿Sale? ¿Cuántos estamos? Estamos poquitos. ¿Dudas, compañeros? Facilito. Easy, easy peasy. Ya en la biblioteca de contenido publiqué las notas de la clase pasada. Ahorita terminando esta clase, nos van a aparecer las notas del día de hoy, los circuitos que resolvimos. ¿Sale? Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Haz un pequeño aviso. Es muy probable que ya lo sepan. La siguiente semana, que es del 29 de marzo al 2 de abril, no va a haber clases. Lunes y martes 5 y 6 de abril tampoco va a haber clase. Entonces, nos tocaría vernos hasta el 8 de abril. ¿Sale? Igual ya en el calendario, ya programé nuestras reuniones, nuestras sesiones para que no aparezca nada la siguiente semana, nada lunes y martes, y nos vemos hasta el jueves. Aquí ya aparece. ¿Sale, compañeros? Vamos a detener esto.